Bien. Actividad de cierre, página 106, Matemáticas 4, conexión. 2.9. Ejercicio número 3. La distancia de frenado en pies en un automóvil que se desplaza a cierta velocidad x al momento de frenar se representa por la función f de x igual a 0.05x cuadrada más x. Acuérdense que va frenando. Cuando frena, la velocidad va a disminuir y se va a ir deteniendo poco a poco el automóvil. Va desacelerando. Pregunta, inciso A. ¿Cómo varía la distancia de frenado para valores de la velocidad entre 0 y 14 pies? Bueno, pues entonces tenemos una función cuadrática. Necesitamos hacer lo mismo que hemos hecho con los anteriores. Primero graficar para darnos una idea. Bueno, para dar solución, tenemos primero que A es mayor que 0. Lo vemos aquí, es positivo, por lo tanto va a tener esta forma, se va a tratar de un mínimo. Y bueno, pues aquí tenemos los pies y la función pues va a ser la distancia de frenado. Entonces, inciso A. Para eso A vale .005, B vale 1 y C, como no está, vale 0. Saquemos entonces las raíces. Y las raíces las sacamos del siguiente modo. X, por un lado, pues tenemos aquí de estas dos, sacamos el mínimo, el común a ambos y tenemos la X como común múltiplo. Del primero queda 0.05x más 1, ¿verdad? Aquí le quitamos una X y aquí nos queda un 1. Entonces, igualado a 0. Por de aquí, la primera raíz es x igual a 0. Y la segunda raíz, pues nos queda despejando. Todo esto pasa para el otro lado y nos queda menos 1. Y luego esto está multiplicando, pasa dividiendo y queda menos 1 entre .05. Lo cual nos queda en calculadora menos 20. Entonces la segunda raíz es menos 20. Y el vértice, que es el otro dato que necesitamos, con la fórmula sustituimos y nos queda menos 10, menos 5. Por lo tanto, la función, la gráfica nos daría más o menos así. Menos 10, menos 5, menos 10 con menos 5. Pasando por las raíces de menos 20 y de 0, ¿verdad? 0 y menos 20. Entonces, aproximadamente pasa esto. Y contestamos el inciso A. Para el inciso A tenemos lo siguiente. Dice el inciso A. ¿Cómo varía la distancia de frenado para valores de la velocidad entre 0 y 14 pies? Bueno, entonces para esto, entre 0 y 14 pies, sacamos f de 14 menos f de 0 para darnos cuenta de la variación. F de 14, sustituimos el 14 en lugar de la x y nos queda menos 4.2, va desacelerando. F de 0 nos va a dar 0 al sustituirlo en la función. Bueno, pues esto menos 0, pues nos queda menos 4.2 y esa es la velocidad de frenado entre 0 y 14. Ahora, inciso B. ¿Qué pide en el inciso B? Inciso B nos pide ¿a qué velocidad va un automóvil si requiere 120 pies para frenar? Y tenemos lo siguiente. F de 120 pies es la velocidad a la que va a ir a 120 pies. Lo sustituimos el 120, ¿sí? Es 0.05 por 120 al cuadrado más 120, ¿verdad? Que tenemos aquí más 120. Entonces esto nos queda igual a 840 pies por hora. Y esa es la velocidad de frenado a 120. Después, siguiente inciso, nos pregunta, ¿y si se requieren 200 pies? Bueno, pues entonces lo evaluamos en 200 pies. Y en 200 nos queda 0.05 por 200 al cuadrado más 200, lo cual nos da 2200 pies por hora. Bueno, inciso D. Y último, dice, elabora la gráfica que describe el fenómeno. Bueno, pues la gráfica entonces, entre 0 y 200
describe el fenómeno. De este lado teníamos la función evaluada con las raíces y el vértice, y luego va subiendo. Esta es una parábola de un solo vértice y cada vez va siendo más lejana. Entonces, en el dato igual a 100, nosotros tenemos que llega a 840 pies, y cuando llega a 200 nos damos cuenta que esto se eleva hasta 2200. Conforme vayamos subiendo, cada vez va acelerando mucho más porque es parábola, ¿sí? No es lineal. Entonces, con poquito que va ascendiendo, aquí asciende muchísimo más. Y con eso terminamos el ejercicio número 3.